Hoy regresa la renombrada Tinkoff Russian Premier League gracias al acuerdo firmado con el banco ruso, y en el vídeo de esta semana vamos a hablar de uno de los grandes talentos de la liga rusa, Poekhali. En pantalla ya estáis viendo la primera de las fichas que vamos a repasar del mediapunta ruso. Con esto ya podemos hacernos una pequeña introducción de lo que Miranchuk es, un jugador de 24 años, es decir, no vamos a hablar de un sub-21, de un sub-19, no es una gran promesa del fútbol ruso, sino que es un futbolista que ya empieza a sentarse y que tiene un valor de mercado según Transfermarkt de 18 millones. Yo personalmente creo que Transfermarkt es una gran herramienta para medir el valor de los jugadores, y me consta que muchos equipos y muchos ojeadores y mucha gente la utiliza asiduamente. Alexei Miranchuk, 1,82 m de altura, es decir, no estamos hablando de un mediapunta argentino bajito que le guste usar el culo para apartar rivales, sino más bien de un futbolista alto, un futbolista espigado, un futbolista que protege bien el balón con su pierna larga y que acaba contrato en 2021. Y esto es sumamente importante, porque si alguien está viendo este vídeo y quiere fichar a Alexei Miranchuk, recordad que a partir de este verano su precio va a bajar muchísimo. ¿Cómo juega Alexei Miranchuk? Bueno, bien, Miranchuk es un mediapunta purísimo, es un 10 clásico, de estos 10 que ya prácticamente no quedan, un mediapunta que fuera de esa mediapunta no se desenvuelve bien, es un jugador fino, es un futbolista con una zurda muy depurada y que le gusta moverse por esa zona entre la defensa y el centro del campo. Luego tocaremos un poco más ese tema. Es un futbolista que en espacios reducidos quizás se pierde un poco, brilla más a campo abierto, brilla más con espacio para poder desplegar su velocidad. Es un jugador que le gusta jugar por detrás del punta para filtrar ese último pase, que tiene muy buen último pase. Además es un mediapunta con llegada, es un mediapunta que tiene muy buen disparo, que además sí que es cierto que a veces peca de egoísta, pero que le gusta mucho ese movimiento, escorarse un pelín a la derecha para colocarse a la izquierda y poder buscar ese disparo del zurdo clásico, incluso del diestro clásico, ¿no? Del típico mediapunta que le gusta marcar gol. Sí que a veces peca un poco de egoísta, pero personalmente me parece un mediapunta de mucha calidad. Por compararlo con algún jugador, quizás con Mesut Özil sería una buena comparativa, en el sentido de que es un zurdo cerrado, un jugador que fuera de la media punta se pierde, que necesita que su ecosistema circule en torno a él para ver su mejor versión, y que necesita tener mucho balón, tener mucho toque de balón, que recibir mucho pase, estar siempre constantemente en contacto con el balón, porque si no es un futbolista que tiende a desaparecer. Luego hablaremos de sus puntos fuertes y puntos débiles para tocar este tema, porque al final en Europa muchos equipos prefieren un mediapunta de un poco menos de calidad, pero de más regularidad. Vamos a ver ahora un pequeño mapa con las zonas de influencia de Alexei Miranchuk, que he rodeado en rojo la zona por donde mejor se mueve. Como veis, pues es un poco entre el centro del campo, la línea defensiva, en la frontal del área, que es donde más daño hace, recibiendo a la espalda de los centrocampistas. Y como siempre, pues eso, buscando muchas veces escorarse un pelín a la derecha para buscar el disparo, que es lo que comentaba antes. Y luego también he rodeado algunas de sus zonas donde ha participado, donde podríamos llegar a verlo en otro equipo o incluso en el Lokomotiv, pero donde nos rinde también. En la banda derecha yo creo que se pierde mucho, tampoco es un jugador sacrificado. En el centro del campo toma demasiados riesgos, y también lo hemos visto alguna vez en el Lokomotiv jugar de delantero centro, pero para mí no es una posición apta para él. Es un mediapunta con gol, pero no es un goleador, no es un futbolista que promedie 15 goles por temporada, al contrario, es un futbolista que promedia 5, 6, 7 goles por temporada. La liga rusa, Alexei se le está quedando un poco pequeño, es un futbolista diferencial, y antes de pasar un poco a su participación europea, la Sbornaya y un poco más cosas, nos preguntaba @indefjust la comparativa con su hermano. Son futbolistas distintos, no quiero tocar mucho el tema de la comparativa, pero sí que quizá Alexei Miranchuk es un jugador de más talento, pero menos adaptabilidad. Vamos a hablar un poquito del Alexei Miranchuk en clave Europa, en clave tanto selección como en clave Champions. Es un futbolista que esta temporada ha jugado 4 partidos, ha anotado 2 goles en un grupo bastante complicado. La temporada pasada también no tuvo un grupo tan difícil, pero el Lokomotiv rindió muy mal y vimos un Alexei que dio 2 asistencias, pero más centrado en esta temporada. Estáis viendo una ficha, uno con 8 pases clave por partido, que está muy bien. Recordad que en este grupo estaba Atlético, estaba Juventus y estaba el Bayer Leverkusen.
y aún así pues promedió un 77% de pases completados, que para un mediapunta está bastante bien, casi 60 toques por partido. Estamos hablando de un jugador que le gusta recibir balón, pero a veces también tiende a la desaparición, y completó el 71% de regates intentados, es decir, también una cifra bastante positiva entre los 2 y 3 regates por partido. En Rusia, desde que Cherchesov implantó ese 4-4-2 clásico, Alexander Golovin ha sido el jugador que ha ocupado la media punta, antes estaba también Zagoev, o sea que esa posición la tiene muy cubierta, y Alexei Miranchuk, como dije antes, no es polivalente, por lo tanto no ofrece las garantías necesarias para jugar en banda. Además, a Cherchesov le gusta extremos puros, le gusta jugar con Ionov, le gusta jugar con Cheryshev, es decir, con Sirkov en banda izquierda, o sea que no es una posición en la que Alexei Miranchuk tenga sitio. Sí que es cierto que Cherchesov le ha dado pocas oportunidades, pero incluso las pocas oportunidades que ha tenido tampoco las ha aprovechado, ha jugado a bajo nivel, por lo que yo creo que la Eurocopa 2020, que podría ser un gran escaparate para él, tampoco lo va a ser, porque no va a tener minutos, como mucho tendrá minutos desde el banquillo, salvo que Cherchesov nos sorprenda con algo, pero bueno, en principio va a jugar Golovin ahí. ¿Y qué destacamos de Alexei Miranchuk? Bien, vamos a ver esta pequeña ficha rápida con algunas de sus cualidades más positivas. Es un futbolista con mucha velocidad, sobre todo en la conducción. Es un jugador muy apto para los contragolpes, con una participación bastante importante en los contragolpes del Lokomotiv. Suele ser el penúltimo hombre de la jugada, es decir, el hombre que conduce y acaba dando ese último pase para finalizar el contragolpe. Luego a mayores es un jugador que protege muy bien la pelota, es un jugador alto, es capaz de hacer giros rápidos sobre sí mismo para cambiar la orientación del juego, es decir, que en ese aspecto es un futbolista que te permite jugar a velocidad alta. Por lo tanto, para equipos que tengan ese tipo de sistema, que le guste jugar con espacios, es un futbolista súper útil. Y también, como decía antes, es un futbolista que tiene último pase, que tiene disparo desde media distancia, es decir, es un futbolista bastante completo. Obviamente Alexei tiene cualidades negativas, ¿no? Yo destaco algunas, me parece sobre todo que las más importantes, que es un futbolista irregular, ya no solo porque haya tenido molestias musculares o no, sino porque tiende a cierta desconexión de los partidos, a veces no se le ve, a veces no. En una liga como la rusa, donde el Lokomotiv domina la mayoría de los partidos, Alexei Miranchuk debería ser siempre el jugador dominante. Pero hay partidos donde desaparece, donde hace falta que aparezcan otros jugadores. Por ejemplo, la temporada en la que Lokomotiv gana la Liga, me parecen que Farfán, que Manuel Fernández tienen más importancia. El año pasado, Anton Miranchuk, su hermano, tuvo más importancia en el equipo. Y este año sí está siendo un poco más el año de Alexei Miranchuk. Pero aún así sigue teniendo partidos de desconexión, que yo creo que es algo que tiene que solucionar. Otras cosas que ya hemos tocado, como la adaptabilidad, también su pie malo, es un futbolista muy zurdo, la derecha lo usa para agacharse y poco más. Y luego tampoco es un futbolista imponente en el juego aéreo, pese a que tiene altura, pese a ser un futbolista de 1,82 m, no es un jugador que vaya bien por alto, te la puede disputar, te puede peinar un balón, pero tampoco le pidas que te baje todos los balones, porque no es su función. Y acabamos el vídeo con dos preguntas. La primera nos la hacía ayer Ángel Amaro. En Twitter avisé de que íbamos a hablar de Alexei Miranchuk, que si querían mandar alguna pregunta, y ya antes leí una y hoy leo otra, así que estad siempre atentos al Twitter de Minuto Ruso, porque siempre pues voy avisando, oye, qué vídeos apetece que haga, oye, alguna idea, oye, algún artículo, o sea que estad atentos, porque me parece importante. Nos preguntaba, ¿dónde podría jugar Alexei Miranchuk? Es una pregunta difícil por el tema que comentaba antes, no tiene tanto rodaje en Europa como para valorar perfectamente cuál es su mejor ritmo, cuál es su máximo nivel, pero creo que actualmente está para un equipo que pelee por la quinta, cuarta plaza de una gran liga, es decir, que está a caballo entre un buen futbolista de Europa League y un futbolista entre normal y bueno de Champions, un futbolista que podría tener sitio en el Sevilla, por ejemplo, en la Real Sociedad, en el Everton, en un Milan, en un Bayer Leverkusen mismamente, que se enfrentaron esta temporada. Creo que son equipos donde
podría dar muy buen nivel, donde podría ser titular, y además creo que si quiere salir a Europa no va a poder salir a una Juventus, no va a poder salir a un Real Madrid. Me parece un salto imposible, ya no solo por nivel, sino por el desconocimiento del jugador, de las ligas y demás. Un equipo de ese nivel no va a tirar un dardo al aire y a ver si Miranchuk funciona o no funciona. Entonces yo creo que los futbolistas rusos tienen que dar ese paso intermedio, que muchas veces no lo quieren dar, pero yo lo veo muy necesario. ¿Y hasta dónde puede llegar Alexei Miranchuk? Es un futbolista que, repito, como dije antes, tiene 24 años, es decir, todavía tiene mucho que mejorar, sobre todo en cuanto a actitud, en cuanto a inteligencia, en cuanto a madurez futbolística, y creo que eso lo tiene que hacer fuera de Rusia, que en Rusia ya ha tocado techo. Y como decía antes, creo que con un buen entrenador puede mejorar muchísimo, puede dar 1, 2 o incluso 3 pasos al frente, pero que tampoco debemos imaginarnos a un Miranchuk dominador de Europa. No creo que tenga ese margen de mejora así como Golovin sí lo tiene. Creo que Miranchuk tiene sus limitaciones, creo que no va a llegar al nivel de los grandes mediapuntas de Europa, no va a llegar al nivel de un Luka Modric, no va a llegar al nivel de un Kevin De Bruyne, pero bueno, es un futbolista que puede aportar mucho en equipos de nivel importante, y que si mejora algunos aspectos de los que hemos tocado antes, también puede ser un futbolista importante para algún equipo de primer nivel. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría que en comentarios me dejaseis vuestra opinión sobre Alexei Miranchuk. ¿Qué os parece como futbolista? ¿Dónde creéis que podría encajar? ¿En qué equipo de Europa? Y quizás en un Lyon, en un Sporting de Braga podría encajar. Y que también en comentarios me pongáis si os ha gustado este vídeo y si queréis más vídeos así de este estilo, y por supuesto qué jugador os gustaría que analizásemos con profundidad. Recordad dar like al vídeo para apoyar el canal, suscribiros y activar la campanita para que cada viernes os recuerde que hay nuevo vídeo en Minuto Ruso. Das Vidania.